Bueno chicos, ya ahora sí, a partir de este primer video, ya ahora sí vamos a entrar a los ejercicios de demostraciones de un solo. Para este primero, chicos y chicas, ya tenemos identificado todo, ya sabemos que la línea que está o la parte que está marcada en rojo es la hipótesis, la parte que está marcada en negra es el por demostrar. Ok, ya identificamos el tipo. El tipo que identificamos es una contradicción que lo identificamos con el símbolo de igualdad que se estaba igualando a un vacío. Entonces ya me doy cuenta que eso es una contradicción. A partir de ahí, esto ya lo expliqué en el video introductorio anterior. A partir de ahí, vamos de un solo, entrémosle en un directo al ejercicio. Que siempre se hace este primer paréntesis que voy a hacer, siempre se hace lo mismo. Es de receta. Para todos X que pertenece al universo, eso siempre se hace. Ahora sí, el paréntesis de la derecha, esto es lo que vamos, esto es lo importante, que yo primero voy a trabajar con la hipótesis y después trabajamos con el por demostrar. Primero vamos despacio. Primero vamos con la hipótesis, lo que está en rojo. ¿Qué vamos a decir? X que pertenece a C. La inclusión, esto que está aquí, por leyes de definiciones o definiciones de demostraciones, también se llama, se cambia por un implica. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Se cambia por un implica. X que pertenece, yo voy a hacer un paréntesis para llevar más orden, a intersección B. Y esta va a ser nuestra hipótesis. A partir de ahí, vamos a hacer el por demostrar. Ok, va a ser para todos X que pertenece al universo, lo de siempre, receta. Y ahora el por demostrar lo que está marcado en negrita. Vean chicos, ustedes y chicas si van a identificarlo así, ustedes van a decir X que pertenece a C, intersección, B diferenciada. Y como ustedes ven el símbolo de igualdad, ustedes van a decir, la igualdad por definiciones de demostraciones se cambia por un doble implica y va a terminar X que pertenece a vacío. Eso está bien, no es que esté mal, pero no se hace así. Solo en contradicción cambia. En contradicción se va a hacer de la siguiente manera. X que pertenece a C, pero en este caso lo que vamos a hacer es llevar todo un corchete para llevar orden. X que pertenece a C, intersección B diferencia A. Y aquí es lo importante, que ¿qué se pone después de esto? Se va a poner inclusión vacío. Ponemos un ilógico. Ahora, vacío. Vacío, inclusión. Inclusión C. Intersección B diferencia A. Que ya casi voy a poner los X que pertenece. X que pertenece a esto. X que pertenece a vacío. X que pertenece a vacío.
Y ahora sí, creo que ya estamos completamente. Ahora sí, sí, ya estamos. Esta va a ser nuestro por demostrar. Y ustedes me dirán, ¿cómo fue que hizo eso? Ya, yo lo explico. Ok. A partir de aquí, lo que yo hice fue lo siguiente. Yo agarro el primero, lo que esté antes del igual, todo lo que esté antes del igual, lo digo así. Esto lo voy a considerar el primero. Esto voy a considerarlo 1. El número 1, un ejemplo. Y esto del lado derecho, el vacío, lo voy a considerar el número 2. Entonces lo que digo es, el x que pertenece al primero, inclusión, x que pertenece al segundo, el conectivo lógico. Y ahora digo, x que pertenece al segundo, inclusión, x que pertenece al primero. ¿Qué fue lo que hice aquí? Vean que el primero es este y este es el segundo. Ahora digo, x que pertenece al primero, el símbolo de inclusión aquí en el centro, x que pertenece al segundo, el conectivo lógico y, ahora digo, lo digo al revés, ahora digo, x que pertenece al segundo, el conectivo, inclusión, x que pertenece al que estaba de primero. Y básicamente es hacerlo de esa manera. Y ya, ahora sí, como lo entendimos, cómo hacerlo, cómo acomodarlo, ahora sí agarro esta parte de la izquierda, esta parte de la derecha del conectivo lógico, el conectivo lógico y la parte de la derecha del conectivo lógico y voy a decir que esa parte es verdadera. Es verdadera. ¿Y por qué? Porque digámosle, el vacío sí pertenece a esto que está a la derecha, a esto. Porque eso va a ser un conjunto. Y recuerden que cuando hacíamos la potencia en teoría de conjuntos, dice usted hace la potencia a un conjunto, si usted quita todos los miembros del conjunto o todos los elementos, ¿quién queda? Queda vacío. Entonces, x, siempre va a haber un x que pertenece a vacío. Es decir, vacío siempre va a pertenecer al conjunto. Entonces, siempre va a pertenecer al conjunto de la derecha. Por lo tanto, esto va a ser verdadero. Pero ustedes no tienen que meterse tanto a entender ese tema. Simplemente lo del lado derecho siempre va a ser verdadero. Entonces, esto del lado izquierdo el conectivo y es lo que tengo que demostrar. Es mi por demostrar. Ahora sí, a partir de yo conocer esta información, y ahora sí tengo que demostrar esto que está a la izquierda. Ok, vamos a eso. ¿Y cómo la vamos a hacer? Sea x que pertenece a universo si x perdón, por contradicción va a haber un por contradicción existe x que pertenece a universo x que pertenece
X que pertenece. Ahora sí, lo que tengo que demostrar. Eso anteriormente que hice, simplemente receta. Siempre se pone. Esto anterior. Esto siempre se pone. Pero es simplemente una receta que uno siempre tiene que saberse que se pone eso. Ahora sí, X que pertenece a lo que tengo que demostrar, que es C intersección B diferenciada, inclusión, X que pertenece a vacío. Ok, a partir de aquí yo ya aquí estoy poniendo lo que tengo el por demostrar. Entonces, ya yo he identificado el por demostrar, yo me doy cuenta que básicamente lo que tengo que demostrar es lo que está en negrita. Ya nos habíamos dado cuenta en la línea anterior. Entonces, recuerden que esto que voy a dibujar por acá, este que voy a marcar, esta inclusión, por definición de demostraciones, se cambia por un implica. Entonces, si esto se cambia por este implica o la flechita, por este implica, por este implica o esa flechita que dibujé ahí, si eso se cambia por este implica, yo me doy cuenta que desde esto tengo que llegar a vacío, uno diría, ¿verdad? Pero por contradicción siempre se llega a falso. Siempre. Son muy pocas las veces que se llega a vacío. Entonces, uno ya sabe que sí, que puede llegar a vacío, sí. Pero tiene que tener en mente que casi siempre, la mayoría de las veces, se llega a falso. Entonces, a través de ya identificar eso, y ahora sí, y nos vamos a resolver el ejercicio. Entonces, esto de la izquierda, que voy a ponerlo por acá, esto, a partir de eso tengo que llegar a vacío o a falso. Entonces, yo aplico definiciones. X que pertenece a B, perdón, a C. ¿Y cuál era la definición de intersección? Que yo pongo X que pertenece a ambos lados y lo cambio por el conectivo lógico, el I. Conectivo I. Ok, a partir de eso, yo lo que digo es X, recuerde, X que pertenece a ambos lados y cambio la intersección por el conectivo lógico I. Y B diferente de A. ¿Y qué se pone al inicio? Al inicio de todos los pasos que yo voy a ir haciendo, dependiendo de lo que utilice, va a cambiar. Si utilizamos leyes de simplificación, leyes leyes de conjuntos y definiciones de demostraciones, se va a poner un doble implica. Un doble implica. Si se va a utilizar leyes de inferencia, se pone un implica. Entonces a partir de eso ya siempre lo vamos a saber. Entonces aquí que apliqué, aquí lo que hice fue utilizar definición de intersección. A partir de eso, seguimos utilizando leyes de definiciones. Entonces, como utilizo leyes de definiciones, pongo el doble implica de primero. X que pertenece a C y X que pertenece
Ya ahora sí la X que pertenece va a entrar, porque recuerden que vamos a utilizar la definición de diferencia. X que pertenece a B. Y no sucede que X pertenezca a... Vean lo que utilicé aquí. Definición de diferencia. Vean, yo aquí utilicé la definición de diferencia. Definiciones de demostraciones. ¿Qué pasa cuando yo tengo una diferencia? De I. Lo que va a pasar es que me cambia por un I, conectivo lógico I, y me va a negar lo que esté a la derecha. ¿Y a quién negó? A X que pertenece a... Este X que pertenece a puede interpretarse de dos maneras. Yo puedo ponerlo así, que de hecho que en demostraciones es clave ponerlo así. No sucede que X, por eso pongo la negación ahí. No sucede, o la negación de X que pertenezca a... aquí en contradicciones es muy importante que lo utilicen así, porque se va a llegar a un falso. Pero esto también se puede ver de la siguiente manera. Ya les enseño. Esto se puede ver de la siguiente manera. También puede ser X. Uy, se puede ver de la siguiente manera. X que pertenece a... Bueno, esta es la que tenemos. Esta es la que pusimos. Pero esto también puede verse de la siguiente manera. X que pertenece a... Pero esta A va a llevar un complemento. Entonces, estas dos maneras son posibles, ¿sí? Nada más que son formas de verlo. Son formas de verlo. De las dos maneras está posible, sí, de las dos maneras. De hecho que aquí se me corrió. Voy a poner la negación acá abajo porque se me corrió el complemento que yo estaba poniendo. Entonces estas dos maneras de verlo están correctas, sí. Uno utiliza la que más le convenga. En este caso, como es contradicción y vamos a llegar a un falso, se utiliza la negación así. Poner la negación a la par del X, de la izquierda. A la izquierda del X. Entonces a partir de eso, seguimos. Lo que hacemos es lo siguiente. Ya como utilizamos todas las leyes de definiciones, ahora vamos a intentar aplicar la hipótesis o a ver cómo reacomodamos la hipótesis para poder solucionar el ejercicio. Ok, a partir de aquí yo me doy cuenta que la hipótesis me está diciendo que si yo tengo un C, la letra C o el conjunto C, puedo cambiarlo por A intersección B. Y yo aquí me doy cuenta que tengo la letra C. Aquí. Entonces, yo puedo intercambiar esta letra C por X que pertenece a intersección B. Y eso es lo que voy a hacer en la siguiente línea. Como la hipótesis se está cambiando y como la hipótesis es un implica, ¿qué voy a poner aquí de primero? Ya no voy a poner un doble implica, sino un implica. ¿Por qué? Porque dependiendo del símbolo que esté en el medio de la hipótesis, ese es el que se va a poner al puro inicio si se va a utilizar la hipótesis. Entonces X que pertenece a A intersección B. Y lo demás
que ya teníamos. X que pertenece a B y no sucede que X pertenezca a... Aquí que se utilizó la hipótesis. En el siguiente paso va a acontecer lo siguiente. Ocupamos esto de la izquierda. Que esto de la izquierda lo que ocupamos es aplicar una definición. La definición de intersección. Entonces, ¿cómo se va a aplicar esa definición? Ahí, recuerden que definiciones es el doble implica. Entonces, ahora sí, ¿cómo se va a aplicar esa definición? Uy, perdón, yo aquí arriba no copié que aquí hay un i, porque es el i de aquí, este que estoy. Ese i no lo había copiado. Entonces ya ahora sí. Ahora lo que estábamos aplicando la definición de intersección. X que pertenece a... La intersección cambia por un i. X que pertenece a B. Recuerden que teníamos un i afuera y copiamos todo exactamente igual. X que pertenece a B y no sucede que X pertenezca a... ¿Qué se utilizó aquí? Aquí se utilizó la definición de intersección. Ahora en esta siguiente línea lo que va a acontecer es que aquí podemos notar, tenemos un i y un i. Cuando teníamos todos los símbolos iguales, con la ley de simplificación, la asociativa, que todos los símbolos son del mismo, podemos agrupar como se nos dé la gana. Entonces, si estamos aplicando una ley de simplificación, entonces es doble implica. Y reagrupamos, es decir, podemos botar los paréntesis, porque estamos asociando, y a partir de eso, porque tenemos todos los conectivos iguales. Entonces botamos los paréntesis y asociemos con quien queramos. Yo lo voy a acomodar de la siguiente manera. X que pertenece a y no sucede que X pertenezca a y X que pertenece a B y X que pertenece a B. Y ya eso serían todo. Lo que hice fue reacomodar, asociar y cambiar el orden. Aquí voy a poner asociativa y conmutativa por si alguien está diciendo que, por decirlo así, varía el orden de cómo estaban. Que ustedes me dirán, es que usted la B, X que pertenece a B la intercambió con no sucede que X pertenezca a, o la negación de X que pertenece a, lo cambió, les dio la vuelta. Por eso estoy poniendo la ley conmutativa, por si alguien llega a decir que lo que hice fue darle la vuelta. La estoy poniendo para que se asegure el paso como tal. Entonces, a partir de eso, en el siguiente paso, ¿qué sucede? Yo tengo X que pertenece a y no sucede, o la negación de X que pertenezca a. Eso es un inverso. Si yo tengo, eso es un inverso en leyes de simplificación. Y eso nos va a dar falso. Recuerden que cuando yo vuelvo a aplicar una ley de simplificación se utiliza el doble implica por ser ley de simplificación. Entonces, aquí me va a generar un falso. Y del lado izquierdo, vean esto, X que pertenezca a B y X que pertenezca a B. Eso por ley de idempotencia puedo concluir solo uno de los dos. Porque si yo tengo B y B, puedo concluir B. Porque es el mismo, por ley de idempotencia. Entonces va a quedar y X que pertenece a B. Entonces apliqué dos leyes, apliqué un inverso y una idempotencia.
Ahora en la siguiente línea me doy cuenta espera porque aquí escribí algo mal. En la siguiente línea me doy cuenta que le voy a volver a aplicar una ley de simplificación. Porque si yo tengo falso y algo, el falso domina. Porque en los conectivos lógicos de i, para que sea verdadero, tienen que haber dos verdaderos. Entonces, por dominación, concluyo falso. Y recuerden que en contradicción lo que ocupábamos era demostrar que esto era falso. Por lo tanto, acabamos de resolver el ejercicio. Y ese es el ejercicio resuelto. Recuerden que esto es clave, lo de las formas de verlo. Y eso es por parte del primer ejercicio.